Buenas, yo soy Mercedes Coro Sandoval, una especie de coordinadora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Este programa está orientado hacia enriquecer los conocimientos de las experiencias culturales de Cuba entre los cubanos, porque eso tiene mucho que ver con realzar su autoestima y por lo tanto tiene unos parámetros muy amplios, ¿verdad? Hemos discutido aquí el arte barroco, el arte prebarroco, la arquitectura ecléctica en Cuba, sobre la música hemos hecho como 4 o 5 programas, pero estábamos medio cojos. Y en parte medio cojo porque la productora coordinadora no tiene tanta experiencia en esta área que vamos a discutir hoy, que es el área de la cinematografía en Cuba. Siempre les he dicho, y eso es prácticamente el lema de este programa, que es increíble aquilatar los progresos que tuvo Cuba durante la República. Es increíble que en 50 años Cuba lograra las avanzadas que logró en educación. La mejor prueba es el éxito del exilio cubano. Si no hubiéramos tenido un buen sistema de educación, no hubiéramos triunfado aquí, pero lo triunfamos. En materia de salud, lo mismo. Cuba prácticamente se libera de las plagas y todas las cosas que habían azotado a la isla en el siglo XIX, en el año 17, y lo logró la República, con un presupuesto enorme para educación y para salud. Y en la cuestión de las comunicaciones radiales, Cuba lideró a muchos de Hispanoamérica. En la cuestión de televisión, tuvo la televisión en colores desde el principio. En materia de transporte, por Dios, y el tren llegó a La Habana antes que a España. O sea que hemos sido unos avispados, los cubanos somos medios avispados. Y en materia de cinematografía he traído una persona que sabe de eso bastante, María Cumaná, que nos los explique. Piensen ustedes que Cuba todavía está, a pesar de su revolución a 90 millas del país que ha tenido mayor agresividad en materia de cine, transporte y todo lo demás. Vaya, que ha sido el líder de la revolución industrial y eso tuvo mucha repercusión en Cuba, a veces negativa, pero generalmente favorable. Y ahora vamos a hablar con María Cumaná sobre la cinematografía en Cuba. Lo que yo recuerdo es muy limitado. Me acuerdo de Garrido y Piñeiro, de la Tremenda Corte, que lo ponían todas las semanas y quisieron reír a todo el continente. Estas figuras no eran localizadas, no. A Tres Patines lo conocía hasta los Che de Argentina, y no precisamente a Sinvergüenza, sino a los Che, etcétera, etcétera. Pues mira, con mucho gusto le presento a María Cumaná. La primera pregunta es, ¿cuáles son los orígenes del cine en Cuba? Bueno, en primer lugar quiero agradecerle, doctora, por invitarme a su programa. Es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo con usted en este día para hablar de una de las pasiones de mi vida, ¿no? El hecho de que durante mucho tiempo he investigado la historia del cine en Cuba. Por supuesto, yo lo que voy a hablar ahora son cosas que he leído mucho. Estuve mucho tiempo investigando y el fruto de esta investigación fue un libro publicado en 1999 con un crítico e investigador cubano que sí tuvo las vivencias que no tuve yo. Este crítico e investigador cubano fue periodista del Diario de la Marina, se llamó porque falleció recientemente, ahora 2 años, Walfredo Piñera. Y el hecho de haber conocido al maestro Piñera, que es como yo le llamamos, y como muchos críticos, Piñera fue un formador de personas amantes del cine en Cuba. Y muchos le dieron la categoría y el nombre del decano del cine en Cuba, el maestro le llamábamos todos, porque además era un hombre profundamente apasionado y no podía comenzar a hablar sobre los orígenes del cine en Cuba si no lo mencionaba a él, ¿no? Porque bueno, honor a quien honor merece. Sencillamente el cine en Cuba, o sea, Cuba no fue ajena a la industria del cine. Cuba fue un país, como usted acaba de mencionar, pionero en muchas cosas. No sé qué, como que no nos quedábamos atrás. No. Y en 1897 un francés introdujo el cinematógrafo en la isla y el 24 de enero
de 1897 se produce la primera proyección de cine en Cuba. El francés se llamaba Gabriel Beire. Y bueno, se hicieron las primeras exhibiciones en la isla. Él era un representante de los hermanos Lumière, que fueron los que fundaron, se consideran los pioneros fundadores del cine. Bueno, hay una disputa si fueron los Lumière o si fue Thomas Alva Edison, en fin, da igual. Al final este francés llegó a la isla con su aparato, con su cinematógrafo, se hizo la primera exhibición y este mismo francés filmó la primera película que se filmó en la isla de Cuba en 1898, que se llamó Simulacro de Incendio. Fue una película corta de unos 7 minutos que se filmó con los bomberos de La Habana de aquella época. Hubiera sido algo bien interesante si hubiéramos podido acceder a esos rollos, pero no quedan vestigios, no quedan imágenes, solamente queda lo que la prensa publicó sobre eso en aquella época. Luego, inmediatamente ya en 1898, una época tan temprana, casi finales del siglo XIX, el pionero del cine en Cuba, un cubano llamado Enrique Díaz Quesada, filma un corto para la cerveza La Tropical, que ya existía, que se llamaba El Brujo Desapareciendo. O sea, este primer cortometraje fuera un cortometraje promocional de la cerveza, pero bueno, fue lo primero que se hizo. Luego, en 1906, este mismo Enrique Díaz Quesada, que es considerado como el pionero, le decía, en la etapa de lo que se conoce la etapa del cine silente en Cuba, realiza un noticiario para lo que era el Parque de Palatino, que era un parque de diversiones. Sí. De ese noticiario quedan unas imágenes que se rescataron, no se sabe ni cómo, porque yo un poquito más adelante voy a hablar qué fue lo que pasó con todo el cine silente que se hizo en Cuba. Lo cierto es que ya por esta época el cine alternaba con el teatro. O sea, en los intermedios de las funciones de teatro se ponían pequeñas películas silentes, cortos silentes. Qué interesante. Muy, muy interesante. Ya para este pionero que era un gran entusiasta del cine, Enrique Díaz Quesada, que aprendió con Gabriel Beire el oficio del cinematógrafo, realiza su primera película en 1913, que se llamó Manuel García o El Rey de los Campos de Cuba. Las películas hechas, o sea, Enrique Díaz Quesada tuvo un periodo, digamos, muy productivo, que va de 1912 a 1922. En ese periodo él hace una serie de películas, todas con un carácter histórico. O sea, había una voluntad de reflejar en la pantalla ya la historia de Cuba, la historia más reciente de Cuba. Un deseo de buscar una identidad nacional. Exactamente, desde esa época existía esa voluntad. De hecho, él realizó un largometraje que, según los periódicos de la época, tenía una muy buena ambientación y lograba cierto nivel de veracidad en la historia que contaba sobre el rescate del brigadier Sanguilín, que, como todos conocemos, fue una figura importante en la historia de las luchas y las gestas revolucionarias, en aquellas de los mambises en el siglo XIX. Tanta veracidad tenía la película que los familiares del brigadier Sanguilí le prestaron a Díaz Quesada objetos personales del brigadier Sanguilí que fueron usados en la película. Esto quiere decir que había una voluntad muy grande porque la historia de Cuba ya fuera recogida en imágenes cinematográficas. Por aquella época se usaba mucho el ponerle 2 nombres a las películas. Era una especie de ardid comercial para, si no funcionaba con un título en el mercado, funcionara con otro. Y entonces por eso es que, Manuel García, por ejemplo,
o El Rey de los Campos de Cuba, era es una historia de un famoso bandolero, era una leyenda de los campos de Cuba. Este personaje ya era un personaje que los campesinos hablaban de que era una especie de Robin Hood cubano que robaba por un lado, pero entonces le daba a los más pobres dinero. Hubo una novela también, en la radio. También. Yo me acuerdo, Manuel García, Rey de los Campos de Cuba, y sé del incidente de que aparentemente Manuel García quiso hacer un donativo a la Guerra de Independencia de Martí, y Martí no lo aceptó porque no quería manchar las manos con dinero mal habido. O sea que era una figura bastante contradictoria. Pero es interesante ver que en eso, yo soy parcial, en los esfuerzos que hizo la República en crear una identidad nacional. ¿Y hasta qué punto se logró, María? A mí me llama la atención, yo nací a fines del 33, recién construida la carretera central, que fue el nervio que en cierta forma provoca todavía la mayor cercanía de las distintas regiones de Cuba. Es muy interesante porque con sus 50 años la República creó una identidad nacional que fue aceptada por prácticamente todas las clases urbanas. Si no, ¿cómo se da el milagro de que tú vienes a Miami y vives al lado de Pinar del Río y el que está al lado de Santiago de Cuba? Y tienen una personalidad ideal muy parecida, unos objetivos muy parecidos y un sentido de cohesión, teniendo en cuenta que era un país o una colonia desarticulada porque no había tenido comunicaciones factibles. Así que se ve un intento del cubano, un patriotismo de verdad admirable de crear algún sentido de identidad. Me alegro de que hagas este recuento histórico y al mismo tiempo que fortalece el entusiasmo, pudiéramos decir, que pusieron los cubanos en su república, la verdad. Oh, muchísimo. Yo pienso que durante la república realmente es el momento donde se forja en Cuba un sentimiento patriótico verdadero. Es el momento donde de verdad florece un deseo de reflejar en todas las manifestaciones del arte la identidad cultural cubana. Sí, señor. Y eso se da no solamente en el cine, también se da en las artes plásticas, en la literatura, en la música, en la todo. música, o sea, Cuba no fue ajena a eso. Sí. Es un movimiento que además yo creo que en Cuba se desarrollaron las vanguardias artísticas, igual que en otras partes de América Latina, igual que pasó en México con el muralismo mexicano. En Cuba pasó con toda esa vanguardia intelectual que se formó en los años 20. Y bueno, tenemos muchos ejemplos de eso que supongo que en este programa hayan sido abordados en la literatura, en la música. Y bueno, hoy me toca a mí hablar del cine y justamente quería ahora mencionar que el cine silente, el periodo, o sea, el cine cubano, su estudio se podría dividir en tres grandes etapas. El periodo silente, que va de 1897, en que entra el cinematógrafo a la isla, que lo trae el francés Gabriel Beire, y el periodo silente luego viene en después de 1930, en 1932, se hace la primera película sonora cubana que se llamó Maracas y Bongo, que está realizada por Max Tosquella, otro entusiasta también del cine cubano, que a través de la música trata de rescatar la cubanía y que el sonido típico de Cuba estuviera presente en una película cubana. Y bueno, a partir de los años 30 viene todo el periodo en que empieza y florece el cine sonoro en Cuba con sus altas y sus bajas. Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasa después en el año 59 con la llegada de los barbudos al poder y lo que pasa allí del 59 hasta el día de hoy, que se funda el Instituto Cubano de Cine y se empieza a hacer un cine bien diferente
a todo el que se había hecho en la época de la República. Pero bueno, vamos a ir por etapas. El cine silente, le decía, está marcado por dos figuras fundamentales. Enrique Díaz Quesada, que hizo esta serie de películas que yo he mencionado de carácter, digamos, histórico, casi todas ellas. Algunas de carácter folclórico, como esta sobre Manuel García, sí, o la última película que él hizo en el año 1922 sobre otro personaje que era un bandido también que le llamaban Arroyito, que también era un bandido de los campos de Cuba. Es curioso que o sea, Enrique Díaz Quesada fue un hombre que murió prematuramente, se murió joven. En 1923 falleció en mayo de 1923. Y en ese momento él estaba preparando su película más ambiciosa que se llamaba El Titán de Bronce. Era una película que él estaba haciendo sobre Antonio Maceo. Fíjese usted la voluntad de llevar al cine figuras que eran figuras importantes para la historia de Cuba. O sea, esta voluntad de que todo el tiempo el cine fuera una expresión de la cubanía, lo vemos en la obra de Enrique Díaz Quesada y también lo vamos a ver en la obra de otro cineasta importante que empieza su obra en el periodo silente y continúa después durante todo el periodo sonoro, que es Ramón Peón. En 1930 se convoca a un concurso de guiones y el guión que triunfó en ese concurso fue un guión escrito por un importante, era considerado el historiador del cine cubano, Enrique Agüero Hidalgo. Y él ganó ese concurso con este guión que se titula La Virgen de la Caridad. Justamente un guión sobre la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Cuba. La Virgen de la Caridad fue la última película silente hecha en Cuba, fue realizada en 1930. Y lo interesante de esta película es el sabor criollo. Hoy historiadores del cine que estudian periodos silentes del cine realmente consideran a esta película como una joya del cine silente. De esta película sí queda una copia, o sea, se pudo rescatar una copia de ella, que por cierto no expliqué qué fue lo que pasó con las películas del periodo silente. Sencillamente en 1923 se produce un incendio y el lugar donde estaban guardadas todas las películas cubanas, o sea, las películas desaparecieron por el incendio. Y ese es el motivo por el cual no quedan ninguna de las películas de Enrique Díaz Quesada. Todo lo que yo he mencionado procede de la investigación que hicimos en periódicos y revistas de la época. Pura referencia, periódicos y revistas de la época. Ahora, Ramón Peón, de esta película de 1930, sí quedó una copia porque Ramón Peón la rescató, la conservó, la cuidó. Y de esa película sí queda una copia. Está en internet, la pueden ver en YouTube, algunos fragmentos. Yo les recomiendo a los amantes del cine que vean La Virgen de la Caridad. Es una joya. El crítico, hay un famoso crítico o historiador francés, Georges Sadoul, que a los años 60 visitó la isla de Cuba y vio, le pusieron, en vez de ponerle una película hecha por el ICAI, le pusieron La Virgen de la Caridad, de Ramón Peón, hecha en 1930. Y cuando él la vio dijo que la película tenía grandes valores, que la película además para la época en que fue realizada no tenía nada que envidiarle a lo que en ese momento era la producción mundial del cine. Sencillamente la sinopsis de la película es muy sencilla, es un matrimonio de campesinos que van a ser desalojados si no encuentran los papeles de la casa. Y milagrosamente al final de la película los papeles estaban escondidos en un cuadro de la Virgen de la Caridad que había en esa humilde casa. Y bueno, aparecen los papeles y bueno, no son desalojados los campesinos porque milagrosamente la Virgen de la Caridad salva a la familia. Qué curioso, ¿no? Que sea la Virgen de la Caridad del Cobre que siempre con su manto han parado a todos los cubanos, ¿no? Bueno, aquí se realizó un documental por un muchacho amigo mío, Echevarría, que se llama Caridad, Madre Mía. Y yo siempre confieso
Mi abuela era mambisa y nació exiliada, se lo he dicho ya a todo el mundo. Ella mi familia no era millonaria, pero eran mambises. Yo me siento muy orgullosa de eso. Nació exiliada aquí en Brooklyn. Cuando salió una procesión de la caridad, más o menos ella decía, sal, porque por ahí va Cuba. Hasta ese punto. Para mí, cuando yo veo la Virgen de la Caridad, yo estoy viendo a Cuba. Eso más allá de la religión, es un férreo sentimiento nacionalista, hasta el punto que este hombre que tiene que haber tenido gran sensibilidad, Hemingway, le entrega a la caridad el premio Nobel, que es un gesto de una sensibilidad que casi me hace a mí llorar. Es esa cosa, chicas, yo no me lo puedo explicar, esa cosa tan arraigada que hemos tenido nosotros con Cuba. Pero bueno, anyway, sigamos que... Bueno, le decía, el periodo silente cierra con esta obra magnífica de Ramón Peón, La Virgen de la Caridad, que hoy por hoy constituye, bueno, un ejemplo de lo mejor de la cinematografía silente cubana. Y bueno, después de eso comienza un periodo, se introduce el sonido en el cine en los años 30, y ya en el año 1932 se estaba realizando en Cuba la primera película sonora en 1932 que se llamó Maracas y Bongo, y fue realizada por Mas Tosquella con fotografía de Ernesto Caparrós. Y menciono a Ernesto Caparrós porque Ernesto Caparrós tuvo una obra bien, fue un hombre que hizo mucho cine, también era un entusiasta. Yo siempre hablo de entusiastas porque la República efectivamente estas figuras, que eran figuras individuales, tenían una voluntad de reflejar en sus obras la cubanía, de reflejar en sus obras la identidad nacional, todas estas cosas, pero no había una voluntad por parte del gobierno de crear ni una industria, ni unos estudios, no había apoyo estatal, o sea, no había apoyo de fondos para la realización de películas. Tampoco tenía el gobierno muchos fondos. No, tampoco. Eran voluntad de personas individuales que se reunían y entonces creaban empresas para la realización de estas películas. Y realmente hay que valorar mucho el trabajo de estas figuras porque eran, ya le digo, recaudaban dinero por aquí y por allá y con eso entonces se hacían estas producciones. Algunas de ellas, cuando uno la ve al paso de los años, dice, ¿cómo es posible que hayan logrado estas personas? Por eso es que uno dice que son unos entusiastas, porque solamente sintiendo mucho amor por esa manifestación es que ellos podían hacer. Ponte a pensar eran unos soñadores. A Martí en el año 93, 94, recaudando entre los tabacaleros y lograr, ese es un entusiasta. Un entusiasta. Un entusiasta. Un entusiasta, sin duda. Y estos también lo eran. Y entonces así se fue como se hizo el cine en Cuba en esa época, la verdad. Tiene el mérito de que ellos trataban por todos los medios de buscar dinero. Por ejemplo, Ramón Peón, después que hizo La Virgen de la Caridad, hay otra cosa importante que es importante mencionar, y es que los cineastas que hicieron cine en Cuba, ya después en el periodo sonoro, alternaban muchas veces su trabajo como cineastas en Cuba y en México. Se iban a México. Por ejemplo, Ramón Peón, después que hizo La Virgen de la Caridad, se fue a México. Fue contratado en México por los estudios de cine de México, los estudios Churubusco, bien famosos. Y recaudó dinero porque, claro, le pagaban muy bien. Y él tenía tanto deseo de hacer cine en Cuba que regresa a Cuba en los años 40 y funda una empresa productora de películas que se llamó PECUSA, que las siglas significan Películas Cubanas S.A. Y bajo esta empresa, en un periodo muy corto de los años 40, se hicieron 6 películas. O sea, y las películas, el tema del cine es que el cine necesita dinero. O sea, para hacer cine hace falta dinero. El cine no se puede hacer sin dinero, hace falta dinero. Tú no puedes hacer una película, no es como pintar un cuadro que es un pincel y una tela, ¿no? El cine requiere de una industria
que no solamente lleva el dinero que se le paga a todos los que participan en esa producción, sino que además hay que pagarle a los que actúan, y además requiere de un equipamiento muy particular. O sea, pero mira, perdona que te interrumpa, pero ese entusiasmo yo lo veo todavía aquí en Miami. Para mí es un milagro Gratelli, por ejemplo. Oye, 40 años produciendo, Pilar Rossi y su marido, y antes que Marta Pérez. Yo no tengo manera de agradecerles a esa gente lo que han hecho por conservar la cultura nuestra. Casi sin ningún dinero, muy poco apoyo político. Ha sido nada más que a base de pulmones, francamente. Y, o sea que algo hay en esa isla, algo misterioso. Yo creo que Cuba es una bruja, chicos. A mí me tiene embrujada. Aquí está yo también de voluntaria junto contigo, tratando de conservar el legado cultural cubano, porque creemos que es tan valioso y que es tan necesario para otras generaciones. No nos da la gana de que se haya interrumpido ese proceso cultural. No, claro. Estamos haciendo lo que dice Javier, una cultura de resistencia, a toda costa. A toda costa. A toda costa. Así que tú no sabes lo que te agradezco, tu presentación y sobre todo tu posición. Muchísimas gracias. Y también, bueno, ya le decía, en los años, a partir del año 32 se comienzan a hacer películas y empiezan a aparecer figuras que tuvieron cierta relevancia dentro del periodo sonoro cubano que va de 1932 a 1959. Y bueno, yo mencionaba a Max Tosquella, que hizo Maracas y Bongo, y también mencioné a Ernesto Caparrós. ¿Por qué mencioné a Ernesto Caparrós? Porque Ernesto Caparrós hizo una serie de películas en los años 40 y a finales de los 40 emigró hacia aquí, hacia los Estados Unidos, y ahí se le perdió la pista. Pero cuando llegó aquí a Estados Unidos siguió haciendo cine. Y se convirtió en uno de los cinematografistas, en unos directores de fotografía más importantes de este país, reconocido por la Academia del Cine de los Estados Unidos. En 1979 se le otorgó el premio más importante que se le da a un fotógrafo en la Academia del Cine de los Estados Unidos. O sea, yo creo que mencionar a Ernesto Caparrós es algo bien importante porque fue un hombre que continuó su carrera dentro de la industria una vez que se marchó de Cuba, que vino para acá, y que continuó su carrera, aunque no se hable de él en los libros de historia. Sabemos cómo son. Las historias siempre se escriben desde el poder, y el poder tapa, censura, invisibiliza, como queramos llamarle, a lo que ellos estimen, que no defienden lo que ellos consideran que hay que defender. En los años 30, 40 y 50 se hace un cine, le decía, en esos años también las pantallas del cine en Cuba, hay que reconocer que ese cine de producción nacional que se hacía tenía que competir con lo que inundaba las pantallas del cine en Cuba, que era el buen cine hecho en los grandes estudios de México, Argentina y Brasil. O sea, todo lo que inundaba las pantallas del cine cubano, o sea, eran películas muy bien hechas en México, Argentina y Brasil, con todo el dinero del mundo. Entonces, estas producciones que se hacían con mucho esfuerzo, que a veces no se contaba con lo que se necesitaba, iban a la competencia y en algunas ocasiones. No, y con los Estados Unidos también. No, y también el cine de Estados Unidos, que también llegaba a la isla, que también inundaba las pantallas. Entonces, el cine que se producía digamos, en los grandes centros de producción cinematográfica, que eran estos centros que yo mencioné, y que me faltó, por supuesto, mencionar el cine de los Estados Unidos, pues ese cine de producción nacional, cuando se exhibía, tenía que competir. Claro, imagínate, estaba en desventaja, porque no estaba hecho ni con los recursos, ni con las condiciones con las que se hacía el cine en esos centros de producción. Y no obstante esto, esas películas se exhibían y las personas, por lo que uno ha podido leer de la época y todo, iban al cine, las veían y tenían su cierto éxito en el público, ¿no? La gente las apreciaba. Yo quería mencionar también que en 1937 se realiza el primer largometraje sonoro cubano, que se llamó La Serpiente Roja,
que tuvo un origen radial. La Serpiente Roja, el origen radial de La Serpiente Roja era un programa de radio bien famoso que tenía un argumento, un guión de Félix Becañé. No sé si en su programa usted habrá hablado de Félix Becañé, de la importancia de Félix Becañé para la cultura cubana. Yo lo cubana. conocí. Ah, bueno, que no sabrá usted entonces. Y fui a su casa en La Habana del Este, que tenía una casa que parecía un piano. Sí, Santiaguero, yo creo que Félix Becañé fue una figura fundamental porque ejerció una gran influencia en la radio, en la televisión y en el cine también. Por lo que pude leer y por lo que me contó el propio Walfredo Piñera, cuando se dice en los periódicos, mencionaba que cuando se estrenó La Serpiente Roja, en el cine habían unos altavoces porque el cine estaba en ese momento absolutamente influido por la radio. Entonces los altavoces, la gente estaba viendo la película, pero también quería oír lo que estaba pasando, porque era esta necesidad de escuchar, que es lo que uno hace cuando escucha radio, porque ese era como era la película era absolutamente fiel al argumento escrito por Félix Becañé, y entonces la gente quería escuchar eso. Y bueno, un personaje famoso, que era muy famoso, que venía también de la radio, que creado por Félix Becañé, era el personaje de Chan Li Po, que era un chino. Chan Li Po vino de China y en La Habana se quedó. Que decía, Chan Li Po tenía una frase que se hizo famosa y popular que decía: paciencia, mucha paciencia. Frase que continúa todavía hasta el día de hoy. Paciencia, mucha paciencia, como decía Chan Li Po. Entonces, bueno, esta película fue el primer largometraje sonoro cubano, que además de tener la influencia de la radio, también tenía influencia del cine norteamericano en el tema de que trataba de imitar el modelo de película de suspenso, de terror. Bueno, la película fue filmada en un área de La Habana que se llamaba el Country Club, y entonces toda la historia de la película se desarrollaba en Inglaterra y el personaje se llamaba Mary Smith. Ya no era una película, digamos, de referencias nacionales, sino que trataba de insertarse en el circuito internacional de este tipo de películas. Pero bueno, es curioso que haya sido, que se haya hecho este esfuerzo también. Más adelante también, a finales de la década del 30, en 1938, con esta empresa fundada por Ramón Peón, que ya había regresado a Cuba, había pasado 10 años en México haciendo cine, y regresa a la isla y funda la empresa Pecusa, Películas Cubanas S.A. En 1938 hace una película de claro sabor criollo, que fue Romance del Palmar. Romance del Palmar, protagonizada por la famosa cantante cubana Rita Montaner, y que bueno, constituyó un éxito de público, porque es importante señalar que en todo el cine que se hizo en la etapa sonora cubana, la música tenía una presencia fundamental. O sea, en el cine no se concebía una historia cinematográfica si no había un momento musical en la película. Era como una especie de canon, de manera de llegar al público a través de la música. La música significaba mucho, era un elemento de identidad, el escuchar ritmos. No, y era reconocida en el mundo entero. Además. Ya la conga, por ejemplo, se bailaba en el mundo entero. El bolero ya también. O sea, fue un reconocimiento universal. Claro, y eso le daba, digamos, un carácter, digamos, quizás un poco folclorista, ¿no? Sí. a la producción, pero de todas maneras había una voluntad de que el cine pues reflejara cosas que tuvieran que ver con historias, sobre todo historias rurales. En esa época se filmaban muchas películas que tenían que ver con el área rural de Cuba, con el campesino. Eran más películas de área rural que de ciudad.
Interesante, ¿verdad? Muy interesante que eso fuera así. Los cineastas encontraban que en el campo las historias eran mucho más interesantes que en la ciudad. Que tenga más enjundio. Exactamente, no es hasta 1950 que surge otra figura importante para el cine en Cuba, que es Manuel Alonso, que realiza 7 muertes a plazo fijo, que ya sí es una historia de ciudad, o sea, es una historia policíaca, de asesinatos y cosas, y que sí, toda la historia de la película transcurre en la ciudad y que también es una película que intenta seguir los modelos de producción de Hollywood, tratando de contar una historia policíaca, o sea, común, ¿no? La película tiene sus valores, está bastante bien realizada para la época en que fue hecha y Manuel Alonso está considerado como una de las figuras importantes también para la historia del cine en Cuba en los años 50, porque era un hombre que tenía un capital, y crea los primeros noticieros. Él hacía unos noticiarios cinematográficos de pequeñas noticias de cosas que pasaban en la isla y que se exhibían en los cines. Y además de ser el que hacía estos noticiarios, también tuvo tuvo una producción de películas que están consideradas como, digamos, películas hechas con un nivel mucho mayor de realización. Después de 7 muertes a plazo fijo, Manuel Alonso en 1952 hace una película que está considerada una de las más importantes de la etapa sonora cubana, que es Casta de Robles, que también se desarrolla en el campo, en un ambiente rural. Entonces, esta es una película que también tuvo pues una gran acogida de público y que fue un poquito mejor valorada por la crítica. Lo cierto es que en Cuba sí se hizo mucho cine. La otra cosa es que Cuba y La Habana como ciudad fue también objeto de escenario de muchas películas de producción mexicana y argentina también. Algunos cineastas de esos países pasaron por la isla y usaron a Cuba como escenario de películas, de producciones de esos países. O sea, México iba mucho y se filmaba, porque además las producciones en Cuba eran mucho más baratas, era mucho más barato filmar en La Habana que filmar en México. Y entonces iban y filmaban películas en La Habana, en Cuba. Bueno, así, estas fueron las características del cine en la etapa sonora de Cuba. Y luego, bueno, sabemos ya, en 1959 triunfa la revolución y una de las primeras leyes que se crea es el Instituto de Cine. Se funda justamente el 24 de marzo. Se crea la primera ley de cine y con eso se crea la ley que crea el Instituto Cubano del Cine. Y bueno, este instituto sí va a ser el organismo que por 40 años y todavía hasta el día de hoy va a regir los destinos, va a ser la institución que va a regir los destinos del cine que se hace en Cuba después de la revolución. Esa institución en sus primeros 40 años recibió fondos del gobierno para la realización de películas. Ya los cineastas no tenían que preocuparse por buscar dinero porque el gobierno se los daba. Pero claro, como todas las cosas que los gobiernos dan, era un cine hecho con una condición, con la condición de que se hiciera de acuerdo y que reflejara el punto de vista ideológico del sistema político instaurado en Cuba en el año 59. Independientemente de esto que yo le estoy comentando, algunos cineastas que curiosamente se formaron dentro de esa industria fueron un poco rebeldes y hicieron películas películas con un carácter crítico muy profundo. No fueron muchos, pero sí algunos, sí, con un carácter crítico sobre la realidad de Cuba, y ya de esa realidad inmediata. Y en este sentido vale destacar la figura de un cineasta que luego emigra para acá, para los Estados Unidos, que es Nicolás Guillén Landrián. Nicolás Guillén Landrián fue un cineasta formado dentro de este Instituto Cubano de Cine, pero que desde muy temprano tuvo una mirada diferente sobre la realidad cubana y que él realmente
su obra documental, fue un documentalista que se formó, ya le decía, en el ICAI, fue muy crítica y sobre todo no respondía a lo que al grueso de la producción de ese instituto de cine. Eso motivó que toda la producción de él, que corresponde a los años 60, hasta que lo botaron del ICAI en los años 70, fuera guardada, censurada. Porque era un hombre que no, que tuvo la capacidad de tener una percepción diferente de la realidad y además de ser crítico, muy crítico. No, y la valentía de presentarla. Y la valentía de firmarla. Y la valentía de hacerlo. Y por tal motivo, bueno, fue censurado por 30 años. Su obra se exhibió por primera vez después de estar guardada por 40 años en 1999, en un ciclo que hizo la Cinemateca de Cuba, donde por primera vez se exhiben, después de estar guardada todos esos años, en los documentales hechos por Nicolás Guillén Landrian, que fue una figura, yo pienso que se desmarcó totalmente de eso. La otra cosa que pasó también es que algunos cineastas, cuando se crea ese instituto de cine, que se unieron, que algunos de ellos tenían formación, otros no, realizaron algunas películas interesantes que al ellos marcharse del país al final de los 60, sus películas también fueron censuradas. Y entre estos cabe mencionar la figura de Eduardo Manet, Fausto Canel, Roberto Fandiño, Alberto Roldán. Y bueno, no he hablado de un documental realizado casi al principio, en el año 59, 60, que fue el documental PM, realizado por Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, que fue un documental que provocó grandes polémicas porque estos cineastas filmaron un documental sobre la vida nocturna habanera y fue profundamente cuestionado, fue acusado de tener problemas ideológicos, de no defender los principios de la revolución, sencillamente porque ellos fueron por la noche a filmar con sus cámaras las noches habaneras, la gente divirtiéndose en los bares, que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando, y porque además no era un documental que celebra los triunfos recientes de la revolución, y bueno, fue cuestionado y provocó como una especie de decisión dentro del cine, de los que hacían cine en ese momento en Cuba. Esos cineastas terminaron marchándose del país, bueno, vinieron para Estados Unidos. Y bueno, también el documental fue censurado, por supuesto. Ese y muchísimos otros más. También hay que mencionar que en ese periodo de los años 60 se hicieron películas con un carácter crítico muy grande sobre la realidad cubana. Usted me mencionaba una de ellas cuando llegó al set, que la vio, que le gustó, que fue la película Memorias de sus desarrollos, realizada en 1968 por Tomás Gutiérrez Alea, que además era un cineasta con una formación muy sólida, que es, digamos, el pionero del cine hecho después de la Revolución. Tomás Gutiérrez Alea realizó las películas más importantes de los años 60 y creo que es un cineasta de los más importantes de Cuba porque siempre tuvo una posición muy crítica en todas sus películas. Pero bueno, Memoria de sus desarrollos viene a ser, digamos, una de sus películas más notables. Y es curioso cómo en esa película Alea, Tomás Gutiérrez Alea, tuvo la capacidad de contar la vida de Cuba a través de la mirada de un burgués que no quería verse mezclado con los asuntos de la revolución. Y es curioso, bueno, la valentía con que Alea, a través de la mirada de este intelectual, porque es un intelectual, un hombre que escribe, tiene una mirada, una visión muy crítica de Cuba y de los cubanos, ¿no? Este hombre constantemente se está cuestionando lo que está pasando a su alrededor, se lo cuestiona absolutamente todo. Él es un hombre que está como muy, vamos a decir,
tiene como una especie de decepción de todo, ¿no? Un hombre que se siente decepcionado, que tiene una mirada muy cínica. No, y en un estado de shock. Y en un estado de shock por lo que está pasando. Esto vale la pena. Y además él es incapaz de comprender este carácter de masa de todo lo que está. O sea, por ejemplo, la película empieza con un baile popular en el cual él está, pero él es ajeno a lo que está pasando allí, porque él no tiene nada que ver con las características de esas personas que están en ese momento, en esa celebración, en ese carnaval. Una cultura de masa. Es una cultura que no tiene nada que ver. Él es de una cultura de élite. Sí. Es una mirada desde su altura intelectual a, digamos, de análisis a eso que está pasando con esa gente que son gente que no precisamente tienen una formación cultural sólida, ni una identidad. Son gente que se dejan arrastrar. Exacto. Por determinadas arengas retóricas. Exacto, determinadas arengas políticas, etcétera, a las cuales él se siente ajeno. Él es un crítico profundo de eso que está pasando a su alrededor y está todo el tiempo comentando eso. Está todo el tiempo comentando lo que un proceso que empieza en los años 60 en Cuba, que es el proceso de deterioro total y absoluto que ha continuado hasta nuestros días y que el cine ha venido reflejando, porque el cine lo que hace es reflejar lo que está pasando a nivel social. Y ya en ese periodo, en esa época, en esa película, en esa época tan temprana como 1968, en Memoria de su desarrollo, se empieza a hablar del proceso de deterioro y destrucción de La Habana, que es donde se desarrolla la película, pero también de toda la isla. Esta película, Memoria de su desarrollo, sin duda marca un antes y un después en la historia del cine en Cuba. Luego de esa película, hecha por Tomás Gutiérrez Alea en el año 68, vino un periodo oscuro de una censura profunda dentro del cine cubano, que se le llamó incluso el quinquenio gris. Por el nivel de censura. Los cineastas tuvieron que reflejarse en la historia para poder hablar de cosas relacionadas con lo que estaba pasando a su alrededor. Y es así como en los años 60 se hacen muchas películas de carácter histórico que hablan de temas relacionados con las luchas de independencia, la esclavitud. El propio Tomás Gutiérrez Alea en 1976 hace una película también bien importante que se llamó La Última Cena, que también... Y a mí me llama la atención una película que se llama Lucía. Es de Humberto Solás, otro cineasta importante de los años 60 Me llama la atención porque como feminista que soy, mujer soy, la Lucía de la Guerra de Independencia, creo que es Raquel Revuelta, no me acuerdo en este momento que la caracteriza. Es una mujer fuerte, es un icono para las mujeres. La de la movimiento antimachadista, prácticamente lo mismo. Oye, y la revolucionaria es una mujer que me decía, yo no la quiero de modelo de nada, yo no quiero que mi nieta se... Pero fíjese lo curioso que es eso. Fíjese qué cosa más grande, que este cineasta Humberto Solás haya hecho esta película que es en 3 cuentos. Yo pienso que el personaje de Lucía de alguna manera es una especie de alter ego de lo que es Cuba y la isla de Cuba. Es posible. Y es curioso cómo en su tercer cuento, que es sobre el machismo, es sobre el tema del machismo dentro de la sociedad cubana, que sea en el periodo revolucionario donde aparece esta mujer dominada por un hombre que no la deja salir, que él mismo se declara como revolucionario, pero que no deja salir a su mujer de su casa. Y eso para mí no es más que un reflejo de por quiénes fue hecha esa revolución cubana, por machos varones masculinos, en los cuales más que la famosa
filosofía del marxismo-leninismo. Estoy convencida de eso. Lo que había era la filosofía del machismo-leninismo. Hay que ver que prácticamente la élite revolucionaria, los hombres estos generalmente tienen querida, no es que antes no pasara, pero con un desparpajo como si nada. Y las mujeres están completamente subyugadas. Pero en esa película lo refleja. Totalmente. Quiero mencionar también la importancia de la única, hablando de la mujer y hablando de Lucía, de la única mujer cubana que pudo hacer cine en Cuba en los años 60, que fue Sara Gómez, que también tuvo una enorme importancia para la historia del cine cubano de la década de 60. La obra de Sara Gómez como documentalista y su única película que hizo en el año 1972, que bueno, ella no pudo terminar porque falleció con 30 años de un ataque de asma, que se llamó De cierta manera, que también sobre el machismo en Cuba. La figura de Sara es una figura importante. Sara era una mujer también profundamente crítica con todo lo que pasaba a su alrededor, y que en casi todos sus documentales hay una mirada absolutamente honesta y crítica. Cabe señalar que hay un documental de ella que se llama En la otra isla, de 1968, que es el único documental hecho en Cuba donde se habla sobre el racismo en Cuba, que es otro de los grandes flagelos, yo pienso, de Cuba, el tema del racismo, que es una de las asignaturas no resueltas todavía, al día de hoy. Bueno, pues me parece que hemos concluido esta parte de la entrevista contigo. He aprendido mucho y te lo agradezco. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y quiero darles unas gracias muy especiales a María Cumaná, que tiene un apellido venezolano, me acaba de decir ella, y que nos ha traído una gran riqueza informativa sobre la cinematografía en Cuba. He aprendido mucho y te lo agradezco. A ustedes les agradezco con la paciencia que ven este programa, que espero que les haya servido también de información y de un arraigo de la identidad nuestra. Muchas gracias.